Hola, buenos días. Soy Ignacio Peña y junto a Francisco José Estupiña y Sandra Arranz Paraíso vengo a hablaros de la aplicación de técnicas de Machine Learning y Deep Learning para la detección de casos de derivación en el servicio de asistencia telemática SICOL UCM. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es el SICOL? El SICOL es un servicio de asistencia telemática para alumnos de la Universidad Complutense de Madrid y también para aquellos alumnos que residan en colegios mayores o residencias adscritas a la propia universidad. Se divide en varios turnos en los cuales hay entre 3 y 4 operadores y un supervisor. El supervisor es un psicólogo general sanitario ya titulado que está realizando una beca de formación en la universidad. Los operadores son alumnos del máster de Psicología General Sanitaria. Antes también podían ser psicólogos generales sanitarios que están realizando unas prácticas voluntarias. Cuando entra una llamada, se realiza un protocolo de triaje por un operador en el que se le preguntan distintas variables sociodemográficas y de carácter clínico que veremos más adelante y posteriormente, dependiendo de cómo haya ido este primer contacto, se pasa la llamada a otro operador o al supervisor del servicio si requiere cierta gravedad. Lo primero que hicimos fue un estudio previo sobre el perfil de los usuarios de carácter más descriptivo, es decir, una descripción de esas variables recogidas en el protocolo de triaje. Contamos en total con 3.940 llamadas realizadas por 1.494 usuarios diferentes entre el año 2020 y 2023, incluyendo ambos. La primera variable que observamos es la identidad de género, donde vemos que casi 3/4 de los usuarios son mujeres. Un porcentaje no especialmente significativo, no llegando al 2%, personas no binarias y el resto hombres. Otra variable que recogemos es con quién conviven estos usuarios, siendo la mayoría la convivencia con progenitores, que siendo también destacable vivir con amigos o compañeros de piso, en colegios mayores o incluso con la pareja. Otro dato que recogemos es en qué facultad estudian, donde también podemos dividirlo incluso por ramas de conocimiento, viendo que la que tiene más relevancia es ciencias sociales y jurídicas. Pasando más a un ámbito clínico, el motivo de consulta también se recoge. Puede haber varios motivos de consulta en la misma llamada. El más saliente es ansiedad e incertidumbre, seguido de bajo estado de ánimo y bajando bastante la cantidad, problemas académicos. Estos datos son congruentes con las problemáticas encontradas en población universitaria en la bibliografía previa. Pasando de nuevo a otra variable clínica, se utilizan tres cuestionarios de cribado. El GAT2, que mide la sintomatología ansiosa, pudiendo ir de 0 a 6, el PHQ-2, que mide la sintomatología del bajo estado de ánimo, yendo también del 0 a 6, y el ITEM-9 del BDI-2, que mide la ideación suicida, yendo del 0 a 3. Estos cuestionarios cuentan con buenas propiedades psicométricas y además tienen un punto de corte. Para el PHQ-2 y el GAT2 es puntuar 3 o más, mientras que para el ITEM-9 del BDI-2 es puntuar 2 o más. Vemos que más de 1.000 usuarios puntúan positivo en el GAT2, mientras que en el PHQ-2 unos poco más de 800 de los casi 1.500 que contamos, y para la ideación suicida no alcanzan a ser 100 usuarios, lo cual tiene sentido, pues gran parte de los usuarios no tienen ideación suicida, vaya, si no el servicio sería bastante diferente. Lo que nos planteamos es, ¿podemos generar un modelo que nos ayude a decidir si alguien necesita más ayuda solo con estas variables? Para ello se idea un estudio piloto, que es realizado por Sandra Arranz Paraíso, presente también en esta ponencia, por Lidia Fernández da Costa e Inés Mota Ramírez. El objetivo era entrenar un modelo eficaz para derivar a los usuarios en función de las variables recogidas en el protocolo del servicio. Para ello, se usó como referencia si se derivó o no realmente al usuario. Es decir, una de las acciones que se realizan desde SICOL es si un caso requiere una asistencia más prolongada, una terapia al uso, por así decirlo, se le pone en contacto con la clínica universitaria de la universidad, se le dice también si tiene un psicólogo de referencia previo al usuario e incluso antes los propios supervisores podíamos dar un número de sesiones gratuitas si la persona no contaba con los recursos necesarios. De las 17 variables psicológicas y sociodemográficas que se recogen en el protocolo de triaje, se generan 120 niveles de variables tras un procesamiento one-hot encoding, es decir, tras dicotomizar las variables. Cabe destacar que en el caso de la edad se dividieron en tres grupos: menores de 21, de 21 a 25 y mayores de 25, y se rellenaron los valores perdidos con el algoritmo K-Nearest Neighbor. Se realizaron tres datasets balanceando las derivaciones para entrenar a los modelos.
En un análisis previo intentó ver si había relación entre la edad y la derivación y entre el género y la derivación. Entre el género y la derivación, la prueba chi cuadrado dio una significación especialmente alta, mayor de 0,7. Sin embargo, con la edad sí que parecía haber una significación mayor, siendo menor que 0,01, con un chi cuadrado de 35,71. Realmente lo que está haciendo es excluir a las personas de mayor edad. Vaya. Respecto a los modelos utilizados, que fueron, como veis, unos cuantos, que bueno, ahora nos detenemos en las complicaciones que hubo con ellos, se dividieron en tres configuraciones diferentes. Es decir, la primera configuración eran los propios datos del servicio, las variables que hemos comentado que se recogían en el protocolo de triaje, 5 temas extraídos utilizando un Latent Dirichlet Allocation, es decir, analizando la llamada ya pasada a texto y buscando los temas clave. Y por último, una matriz de la frecuencia de los ítems, de los términos, perdón, a través de la transcripción de las llamadas. Como veremos aquí, también hay diversos problemas. Las métricas que se utilizaron posteriormente es la matriz de confusión, precisión y recall, la curva ROC y el parámetro F1 score. Los problemas con los que nos encontramos es que los temas tras el LDA se mostraron poco relevantes a la hora de predecir. Si utilizábamos solo la matriz de frecuencia de términos, encontrábamos que el modelo predecía muy bien, pero no estaba realmente prediciendo, sino que estaba constatando que en la llamada se había hablado del proceso de derivación. Es decir, cuando se deriva un paciente, el propio operador o supervisor habla abiertamente de la Clínica Universitaria de Psicología, de acudir a otro recurso asistencial. Entonces, el modelo trampeaba a través de esto y no nos era útil para predecir, vaya. Únicamente estaba constatando que se había hablado de una derivación. Por ello nos centramos finalmente en el F1, la precisión y el recall, pues a ser de carácter clínico son los datos que más nos interesan. Para los modelos elegidos se utiliza una partición train test, 30% de los datos para entrenar al modelo y 70% para ponerlo a prueba. Además, bueno, obviamente estos grupos están balanceados respecto a las derivaciones y se fijó una semilla de 42 para asegurar la reproducibilidad. Desde esta perspectiva, los modelos más interesantes fueron Random Forest y la red neuronal. El Random Forest obtuvo para la derivación un F1 de 0,41, un recall de 0,60 y una precisión de 0,31. La red neuronal, con dos capas densas de 50 y 16 neuronas, alcanzó un F1 de 0,43, un recall de 0,65 y una precisión de 0,33. También se analizaron dos variantes de Naive Bayes. Complement Naive Bayes logró un recall incluso algo superior de 0,66, pero con una precisión más baja, de 0,29 y un F1 de 0,40. Bernoulli Naive Bayes obtuvo un F1 de 0,41, un recall de 0,52 y una precisión de 0,33. En conjunto, estos resultados muestran que no existe un modelo perfecto, pero sí opciones más útiles si el criterio prioritario es detectar el mayor número posible de casos que requieren derivación. Nos centramos en el Random Forest porque es el que permite realmente poder seguir el proceso de toma de decisiones. Entonces vemos que no deriva los casos que no se derivaron realmente en el 51% de las ocasiones, derivando los no derivados en el 49%, y no deriva los que sí se derivaron en el 27% y deriva los derivables, por así decirlo, en el 73%. Aunque los datos no son lo perfectos ni mucho menos, sí que para una información recogida en apenas unos minutos con unas variables muy concretas, sí parece algo esperanzador de cara al futuro. Además, esto nos permite ver cuáles son las variables de más peso a través de este modelo, ¿no? Como pueden ser, pues, si ha sido paciente en algún momento, puntuaciones de los propios ítems, como de ideación suicida o del GAT, el primer ítem del GAT, lo cual nos puede ayudar a generar también sistemas de alarma a la hora de atender usuarios de, oye, si alguien puntúa en estas variables, como suelen puntuar las personas derivadas, pues tal vez sea interesante alargar un poquito más la evaluación, cerciorarnos de ciertas cosas. Es decir, los modelos de apoyo para la derivación tras una consulta del profesional, obviamente no vamos a usar únicamente el modelo y ya, se convierten en algo especialmente interesante como una herramienta de ayuda. Y más si seguimos desarrollando esto, recogiendo más variables o profundizando un poquito más en todo ello. Y además creo que la conclusión más importante es que las técnicas de Deep Learning y Machine Learning son útiles para analizar datos de carácter clínico en un contexto de asistencia real, ya fuera de la teoría
Es decir, es un servicio que está funcionando, que los datos que se recogen además no están pensados para este tipo de análisis y oye, tal vez podamos afinar más en el futuro respecto a ello, siempre obviamente con la supervisión de un profesional. Y esto sería todo por nuestra parte. Dejo aquí mi correo, podéis preguntarme si tenéis alguna duda o lo que queráis, vaya. Y previa consulta con Paco y Sandra, estaré encantado de responderos. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y espero que vaya bien el congreso.